palabra. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales y pon fe en nuestros corazones para que pueda ser de provecho para nuestras vidas. Bendice, Señor, tu amada iglesia. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Por favor, quédense de pie, por favor, y acompáñenme al libro de Juan, capítulo 10. Cuando estén listos, digan un amén, por favor. Juan, capítulo 10. Y el consejo para el día de hoy se va a encontrar en los versículos 1 al 3, el versículo 14 y los versículos 27 y 28. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Ahora el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Ahora el 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora todos juntos vamos a repetir el último versículo, el versículo 28. Dice, 1, 2, 3. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Se pueden sentar. ¿Saben que si no fuera por ese fiel pastor, ninguno de nosotros estaríamos aquí? Tenemos un pastor que ama a las ovejas más que cualquier hombre. Tenemos un pastor que no solamente se fija en las apariencias, en nuestras apariencias. Gracias a Dios por eso. Un pastor que mira aún más allá del corazón, más allá del corazón. Un pastor que nos ama tanto que le dice al Espíritu Santo, pon en ellos el querer como el hacer para venir al culto el día de hoy. Un pastor que nos ama tanto que dio su vida por usted y por mí. Y aún por aquellos que todavía ni siquiera han escuchado acerca de él. Un pastor que nos ama tanto que el Salmo 23 es un deleite al exaltar a nuestro buen pastor. ¿Y cuántos dicen amén por ese buen pastor? ¿Cuántos saben aquí quién es ese pastor para nuestras vidas? Amén. Aquí en el capítulo 10 del libro de Juan habla sobre una de las cualidades hermosas que Jesús tiene, y es el de ser nuestro buen pastor. Él es el buen pastor que vive y permanece para siempre y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. El salmista lo supo reconocerlo en el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada, dice, y nada me faltará. Y quiero solamente en esta tarde nombrar algunos beneficios que a veces se nos olvidan que tenemos al ser ovejas del buen pastor. Algunos de los beneficios que usted y yo tenemos al tener un sumo sacerdote en el cielo que intercede por usted y por mí. Número 1, dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Número 1, el Señor nos conoce y le doy gracias al Señor por eso. Dice en Isaías capítulo 44, versículo 2, así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Hermano, a mí me sorprende eso de Dios. Qué bendición que Dios me conoce desde antes del vientre de mi madre. La palabra dice que Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuántos le dan gloria a Dios por eso? Imagínense ustedes, antes de que Dios hiciera la tierra, no solamente la tierra, sino el universo entero, ya había pensado en usted y en mí. Él ya sabía que íbamos a estar este domingo aquí en este culto dándole gloria a Él. Y en la Biblia hay un ejemplo hermoso de cómo Dios conoce los corazones de las personas. ¿Cuántos saben que Dios conoce el todo de nuestro corazón? Hay un ejemplo que me llama mucho la atención y se encuentra en Juan capítulo 1. Nos hace mención que Jesús estaba buscando y eligiendo a algunas personas que iban a ser sus discípulos. Él había escogido a 12 discípulos
Felipe encontró a un amigo de él llamado Natanael. Y de pronto Felipe comenzó a darle testimonio a Natanael, diciéndole: he encontrado al Mesías, he encontrado ese gran hombre que las Escrituras han profetizado durante tantos años. Y comenzó a relatarle cuántas cosas Jesús estaba haciendo. Dice en el versículo 1 de Juan, dice en el capítulo 1 de Juan, versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Tremendo. Jesús aparentemente nunca había visto a este hombre. Natanael obviamente no había visto nunca a Jesús. Incluso antes de verlo físicamente, dudó de él. Preguntó Natanael a Felipe y le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo: ven y ve por tus propios ojos de quién te estoy hablando. Mire, mi hermano, qué importante es que en el Evangelio usted y yo tengamos la vivencia, tengamos la realidad, el testimonio de que Dios vive en nuestras vidas, lo que nos hace permanecer fuerte en las pruebas, en las tentaciones, en las circunstancias que vienen a nuestras vidas. Es el testimonio que usted tenga de que Dios es real en su vida y en su corazón. Nadie puede contra ese testimonio que usted tiene de parte de Dios. Y en esta tarde le quiero compartir mi testimonio. Y sabemos que los testimonios son para la edificación de la iglesia y la gloria es para el Señor. Amén. Para la gloria de Dios, el Señor nos permitió a mis hermanos y a mí asistir a una escuela cristiana, donde se enseñaba la palabra de Dios todos los días y cada semana teníamos un culto en la capilla. Se nos daba cada semana un versículo, se nos dejaba tareas de memorizar los versículos de la Biblia. Y hace 10 años iba yo en primer grado y tenía 6 años. Un día, jugando con mi hermano, estábamos jugando con una cuerda de ejercicio de las que se estiran y por accidente la soltó y golpeó mi ojo izquierdo. Cuando mi mamá se dio cuenta, inmediatamente llamó al rescue y luego a mi papá. Mientras me ponía una gasa para tapar el ojo y parar el sangrado, lo único que podía salir de mi boca eran 2 salmos que yo tenía bien memorizados, los cuales eran el Salmo 23 y el Salmo 121. Imagínense esto, imagínense, hermanos, esta palabra que estoy compartiendo hoy me reafirma que el Señor ya sabía todo lo que yo iba a pasar y por algo me había equipado con esos 2 salmos que me ayudaron a darme ánimo durante la angustia que estaba pasando, porque Él confortaría mi alma y había algo que yo sentía y era que yo no estaba sola, porque repetía constantemente el Salmo 23, que es: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Yo sabía que no estaba sola, porque el buen pastor estaba conmigo, pasando por el valle de la sombra de la muerte, y quitó de mí todo temor, sin darme cuenta, siendo yo una niña de 6 años. Llegando al hospital, me cosieron el párpado y mi vista quedó dañada en un 80% en el ojo izquierdo. Y después de 2 meses, me hicieron una operación láser en el hospital Baston Palmer. Y para la gloria de Dios, hoy a mis 16 años, el daño solo es de un 20% de pérdida de visión. Y puedo ver la mano de Dios en mi vida. Y creo fielmente que mi Dios es real. Amén. Dígale al hermano que está a su lado: mi Dios es real. Porque no hay nada más poderoso que el testimonio que usted tenga de que Dios es real en su vida. Amén. ¿Y cuántos de nosotros aquí podemos decirle al Señor: tú eres real en mi vida? Es muy importante que veamos al Señor reflejado en nuestras vidas. Así que dígale al hermano que tiene a su lado: el Señor tiene un propósito grande para ti, como Dios lo tenía para Natanael. Como dice en Juan
1:47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael, sorprendido, le dijo: ¿De dónde me conoces? Y Jesús respondió: Antes que Felipe te llamare, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Miren, hermano, qué sorpresa se llevó este hombre, que había venido a ver a un supuesto falso Mesías, porque él pensaba que de Nazaret no podía salir nada bueno, sin pensar que él era el verdadero, el que sabe todo de nuestras vidas. Como la samaritana que vino al pozo, no se imaginaba con quién hablaba, con quién estaba hablando. Pensó que el hombre que le estaba pidiendo el agua era como cualquier otro. Y Jesús le dijo: Ve y llama a tu marido. Y esta mujer le dijo: No tengo marido. Y Jesús le dijo: Es cierto, has tenido 5 y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y la mujer sorprendida dijo: Se me hace que tú eres profeta. Ese Jesús que conoce los corazones, que conoce los pensamientos, el que sabe todas las cosas y aún lo profundo de tu corazón. Natanael viene y le dice: ¿De dónde me conoces? Muchas gracias. ¿De dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Y Jesús le dijo: Antes que Felipe te viera, antes de que Felipe te llamara y te dijera todas estas cosas sobre mí, yo ya te había conocido. Jesús dijo: Ya yo había visto que tú estabas debajo de la higuera, porque tengo un propósito grande para ti, Natanael. Así que diga al hermano que tiene al lado: el Señor tiene un propósito grande para ti. Un propósito grande para ti. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios y tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Y cuántos aquí hemos visto cosas mayores que estas en nuestras vidas? Mira, hermano, todos nosotros que estamos aquí somos un testimonio vivo de que Dios hace cosas mayores que estas en nuestras vidas. Él conoce nuestros corazones, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Tenemos un Señor que todo lo sabe, que todo lo puede y está en todas partes. Él puede estar en todo lugar porque son sus atributos divinos. Ahora mismo Él está aquí, derramando de su gloria sobre los que le amamos. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros individualmente. Vamos al segundo beneficio. Disculpe que voy un poco rápido porque el tiempo está avanzando. El segundo beneficio se encuentra en Juan capítulo 10, versículo 3, que dice: Y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. No solamente conoce nuestros corazones, sino que nos conoce tanto que dice la palabra que conoce nuestros nombres. Y aparte de eso tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Y miren que hay gente que tiene mucho cabello. ¿Y cuántos aquí le dan gloria a Dios porque nos conoce y también nos sustenta? Miren, mi hermano, ¿qué dice su palabra? Si yo he visto los lirios en el campo, si yo les doy sustento a los pajarillos en el campo, si yo me ocupo de ellos, ¿cuánto más yo me voy a preocupar por ustedes? ¿Y cuántos le damos gracias a Dios? Porque la palabra dice que Él nos llama por nombre. Desde antes de la fundación del mundo, ya Él conocía nuestro nombre. Nuestros padres nos pusieron un nombre a cada uno de nosotros, pero la palabra dice que Él no solamente conocía mi nombre, sino que Él ya me había asignado un nombre, que Él dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. No importa cuál sea tu nombre, pero cuando usted viene a los pies de Jesucristo, ese nombre se convierte en bendición. El Señor nos llama por nombre y el título de la prédica lo he nombrado El Señor te conoce. Había un hombre que se llamaba Simón Pedro y este Simón estaba en su barca. Él estaba haciendo su trabajo, el cual era un pescador. Pero un día se le acercó Jesús y cambió su historia para siempre. Y le dijo: Simón Pedro, deja ese trabajo de pescador de peces porque yo te voy a ser pescador de hombres. Hermano, cuando Jesús viene a nuestras vidas y cambia su nombre a un nombre de bendición, y
y cambia nuestra vida, la cambia para siempre y nos llama por nuestro nombre. Amén. Tenemos un beneficio tan grande de que nos llama individualmente por nuestro nombre. En todas partes del mundo, donde haya alguien clamando a Él, en cualquier situación, en cualquier lugar, Él conoce todo, hasta las intenciones más profundas del corazón. El Señor sabe todo de usted y de mí. Dígale al hermano de al lado, el Señor te conoce. Ahora yo le pregunto, ¿es usted una oveja del Señor? ¿El Señor lo conoce? ¿Es una oveja que viene a la casa del Señor por amor a Él, o por obligación, o por costumbre? Mire, mi hermano, el Señor conoce no solamente nuestro corazón, sino que también conoce nuestros nombres, y a cada uno de los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos ha dado una identidad y nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Amén. El tercer beneficio, dice la palabra en el versículo 11, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué beneficio tan grande? Hace más de 2000 años, la palabra de Dios relata esta historia, cómo Jesús vino a la tierra y murió por nosotros. Mire, mi hermano, si Jesús no hubiera derramado sangre por usted, por mí, no hay oro que pudiera comprar vida eterna. No existiría plata que pudiera pagar nuestra libertad del pecado. La palabra nos enseña que todo hombre nace destituido de la gloria de Dios. Pero cuando venimos a Jesucristo, Él perdona nuestros pecados, nos limpia y es nuestro buen pastor que su vida da por las ovejas. Y ese pastor dio su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? El cuarto beneficio en este día, Él nos da la vida eterna. Dice Juan capítulo 10, versículo 28, y yo les doy vida eterna. Hermanos, no es a través de María, no es a través de José, no es a través de tradiciones de nuestros antepasados, no es a través de un profeta, no es a través de una religión. La palabra dice que solamente a través de Jesucristo podemos alcanzar la vida eterna. Dijo Jesús, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie, dice, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Qué importante es que busquemos en ese buen pastor la salvación de nuestra alma. Qué importante saber que Él nos llama por nuestros nombres y que su vida da por nosotros. Dice en Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Una vez Jesús vio que sus discípulos se estaban yendo, no los 12, sino los que le estaban siguiendo. Y Jesús estaba hablando unas palabras duras, que la gente con sus corazones duros no podían recibirlas, y comenzaron a irse. Y Jesús miró a sus 12 discípulos y le dijo, ¿también ustedes se quieren ir? Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, estamos aquí hoy porque sabemos que solamente en Él hay vida eterna. Amén. Cuando un inconverso viene a Jesucristo y comienza a escuchar el mensaje de salvación, el Espíritu Santo es el que lo convence del pecado, no nosotros. Por eso es importante que los cristianos nos reunamos, tengamos estos cultos, vengamos a la presencia del Señor juntos, porque dice la palabra que hay bendición y vida eterna. El número 5 dice que nadie nos arrebatará de su mano. El versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. De mi mano. ¿Saben que una vez que los discípulos estaban frente a Jesús, Jesús les dijo, ¿saben que Satanás me ha pedido sus almas para zarandearlos como trigo? Y ojo, la palabra dice que Jesús le dijo al diablo, que la palabra no dice que Jesús le dijo al diablo que no. Aquí la palabra lo que dice fue que Jesús quien le dijo a Pedro, pero yo he rogado al Padre que tu fe no te falte. Gloria a Dios. O sea, es inevitable que vengan tentaciones en nuestras vidas. Es inevitable que vengan pruebas a nuestras vidas. Es inevitable que el Señor permita que el enemigo ponga a prueba tentaciones. Quizás cosas malas en nuestras vidas, situaciones difíciles
difíciles. Pero el que es nuestro sumo sacerdote, la palabra dice que Él intercede al Padre para que nuestra fe no falte en los momentos más tristes y difíciles de nuestra vida. Pidamos al Señor que esa fe nunca nos falte, que aún en tiempos tristes, en tiempos difíciles, que podamos permanecer fieles. Alguien dijo, la paz no es cuando todo está bien, la paz es mantener esa calma que Dios da en medio de la tormenta. Pedro fue zarandeado por el diablo, que el Señor reprenda en esta tarde. El enemigo trató de remover su fe y Pedro cayó porque negó al Señor 3 veces. Pero aquí tenemos un beneficio que el Señor nos da. Él dice que nadie nos arrebatará de su mano. Si ustedes y yo permanecemos en Él fielmente, la parte divina está asegurada para nuestras vidas. Si ya hemos decidido seguir al Señor en cada paso de nuestras vidas, si hemos decidido seguirle a Jesús fieles hasta el final, si hemos decidido buscarle en oración día tras día para que nuestra fe no falte, la palabra dice que por la parte divina nadie nos arrebatará de su mano. Aún cuando Pedro había negado al Señor otras veces, aún cuando le había fallado, aún así la misericordia de Jesús estaba con él. Después de su resurrección, el Señor Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y él respondió, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. ¿Sabe por qué razón le preguntaba a Pedro si lo amaba? Porque la palabra dice que el que me ama es el que guarda mis mandamientos. Si nosotros amáramos al Señor como dice la Biblia, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, ¿cuántos pudieran decir que le fallaríamos menos al Señor? Si amáramos mucho más al Señor que a nuestra propia vida y lo pusiéramos a Él antes de muchas cosas que se ponen enfrente de nuestro camino, ¿ustedes creen, mis hermanos, que haríamos las cosas para el Señor con mayor excelencia? ¿Sabe que el enemigo pone tropiezos a todos, a los pastores, a los recién convertidos, a los que llevan 20 años en el Evangelio? A mí también. La estrategia de él es que nos pone distracciones, pone situaciones aún en la misma familia. Antes de venir a la iglesia, cansancio, pleitos y contratiempos, porque Él no quiere que escuchemos el consejo de Dios para nuestra vida, porque sabe que ahí nosotros encontramos la vida eterna y nuestra victoria en Cristo Jesús y seremos verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aún en esos momentos hace falta buscar de Dios y decirle, Señor, yo te amo tanto que tú eres el número 1 en mi vida. Amén. No hay familiar que ocupe el lugar de Dios. No hay oro ni plata que ocupe el lugar de Dios. No hay ningún afán que pueda ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. La palabra dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos poner a Dios en segundo plano y comenzar a enfocarnos solamente en este mundo. El mundo tiene destinado un fin fatal para aquellos que olviden a Dios y ponen su mirada en cosas perecederas. Así que, mis hermanos, pongamos la mirada en cosas eternas y hagamos tesoros en los cielos. Amén. Porque el Señor nos da fe. Porque la palabra dice que nadie nos arrebatará de su mano. Dice Salmo capítulo 37, versículo 24. Dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Él es nuestro buen pastor. Él es nuestro buen pastor, pero Jesús mismo dio algunas características de algunas personas que dicen que iban a ser falsos pastores, que iban a ser ladrones y salteadores. Ojo con eso. Él es nuestro buen pastor, pero dice en el versículo 9, yo soy la puerta, y después comienza a decir en el versículo 1 que aquellos ladrones y salteadores no entran por la puerta, sino que brincan. Dice que no entran por la puerta principal, que es Jesús. Si Jesús es la puerta y la palabra dice que esos ladrones y salteadores no entran por las puertas, sino que brincan por otros lugares, esto nos da a entender que una de las características de esos falsos pastores es que no predican a Jesucristo como el único camino y la verdad. Le damos gracias a Dios porque en este lugar, cada miércoles, cada viernes y cada domingo se da pasto fresco para las ovejas y se predica la sana doctrina.
Damos gracias a Dios porque el pastor que se esfuerza, y en cada mensaje que escuchamos de todos los predicadores que se paran en este sitio, el tema principal es Jesucristo. Para llegar al cielo, la palabra no es como el dicho que dice todos los caminos conducen a Roma, pero el único camino que conduce al cielo es Jesucristo, porque Él dijo: yo soy la puerta. Y si ustedes y yo estamos aquí hoy, es porque hemos entrado por esa puerta. Amén. Es una puerta estrecha, es un camino estrecho, pero los que podamos pasar por ese camino, a pesar de los obstáculos, los que podamos llegar al final de la meta, la palabra dice que seremos más que vencedores. ¿Y cuántos de nosotros aquí queremos ser más que vencedores y llegar a la meta final? No te rindas aunque el camino sea triste. No te rindas aunque el camino esté lleno de pruebas. No te rindas aunque las circunstancias digan lo contrario y pienses que tú no puedes entrar por esa puerta. No te rindas, solo piensa y créelo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque tu fe fuese poca, no te rindas. Aunque tú pienses que no puedes llegar, sigue adelante, porque la recompensa es grande. Nuestro Señor Jesús, del cual estamos predicando en este día, ese Jesús que está aquí hoy entre nosotros, Él es el que sostiene nuestras manos. ¡Aleluya! Otra característica de esos falsos pastores, dice que suben por otra parte. Está en el versículo 1. El que no vendrá por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Jesús lo advierte en Mateo capítulo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Dios manda grandes señales y prodigios, pero dice que también hay falsos cristos que también lo van a hacer. También el enemigo puede hacer descender fuego del cielo. También el enemigo puede convertir una vara en una culebra. También dice que harán grandes señales los falsos cristos, de tal manera que engañarán si fuera aún a los escogidos. Engañar aún a las ovejas y no a los cabritos solamente. Los falsos cristos tratarán de engañar con comentarios como: tenemos una revelación, cuando debemos de saber usted y yo que de que ninguna revelación hay más sino la que ya está plasmada en nuestra Biblia, que es la palabra de Dios. Por eso la importancia de que usted y yo dediquemos tiempo a aprender la palabra de Dios, vivirla y enseñarla. Necesitamos prepararnos porque estamos en los tiempos finales y Cristo está pronto por venir. Pablo dijo: si un ángel mismo baja del cielo y predica otro evangelio que no sea Jesucristo, sea llamado anatema. Él todavía, hoy en el siglo XXI, es el camino y la única vía a la salvación. Amén. Falsos cristos se levantarán, tratarán de engañar a los escogidos. Las ovejas no escuchan esa voz. Y si usted es una oveja de Jesucristo, no va a hacer caso a esa voz. Otra característica de esos falsos pastores, y la última, ellos no aman a las ovejas. Pastores que no les importa si las ovejas se sienten mal, que no le importa si no están bien con el Señor. Gente que no ama a las ovejas. Pastores que ven venir un peligro espiritual para tu vida y no te lo dicen. Pastores que ven que la oveja está a punto de fallar, Mire, la palabra dice que Pablo mandó a Timoteo, que estaba comenzando el pastorado, que debía redarguir y amonestar a aquellos que no estaban haciendo algo bien. El verdadero pastor ama a sus ovejas. La ve que va por un camino malo y le dice: mira, por ahí no puede ser. Su misión es ser atalayas, alertar al pueblo, guiarlo al camino correcto. A veces uno ve a la persona que está en un camino de perdición y nuestro trabajo es decirle: ese camino te va a llevar a la perdición. Los falsos pastores no aman a las ovejas, ven venir el peligro y las dejan que el lobo se las coma y huyen por su propia vida, porque se preocupan más por su vida que por las ovejas. Y aquí el pastorado que usted y yo estamos predicando en este día dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y si usted y yo somos verdaderas ovejas, no vamos a reconocer la voz de ese falso pastor. Y en el versículo 5 dice: mas al extraño no seguirán,
sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Así que, mi hermano, estas son señales de los últimos tiempos. Algunas de las características de las ovejas. Número 1, conocen la voz de su pastor. El versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Para no ser engañados por las falsas doctrinas que se están levantando en los últimos tiempos, son muchas falsas doctrinas completamente fuera de la palabra de Dios. ¿Sabe usted cómo no va a ser engañado por esas falsas doctrinas inspiradas por el enemigo? Si usted tiene un oído preparado, usted solamente va a escuchar la voz de su buen pastor, porque las ovejas conocen su voz. Ahora les quiero preguntar, ¿conoce usted la voz de su buen pastor, que es Jesucristo? Si usted es un cristiano, la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Cuando usted y yo somos cristianos, tenemos ese Espíritu Santo, el que nos habla diariamente. Que no dediquemos tiempo para escucharlo es otra cosa. Que no queramos tener diariamente esos tiempos de comunión con Dios, eso es otro asunto, que es culpa nuestra. Ningún trabajo, ninguna posición, ninguna familia, nada en este mundo puede robarnos ese tiempo donde podamos escuchar al Espíritu Santo. Y créanme algo, el oído espiritual es algo que se entrena, no es algo que usted recibe automáticamente, ya que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Cuando usted escucha continuamente la palabra de Dios, cuando usted dedica tiempo diario para escuchar esa palabra que da vida, que da paz, cuando usted dedica tiempo diarios con Dios, ese oído espiritual se va ejercitando. Y si usted deja de entrenarlo, ese oído se va a ir cerrando. Y entonces cuando se cierre ese oído espiritual que está acostumbrado a oír solamente la voz del buen pastor, entonces nuestro oído carnal comenzará a escuchar las otras barbaridades. Tengamos cuidado como ovejas, hermanos, de que podamos tener ese oído espiritual listo para escuchar solamente la voz del buen pastor. ¿Y cuántos le dan gloria a Dios? La segunda característica y la última de las ovejas, la cual es obedecen a su buen pastor. En el versículo 3 dice: a sus ovejas llama por nombre y las saca. Dice también en el versículo 4: va adelante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ojo, de nada vale que nosotros sepamos escuchar la voz de Dios si no lo obedecemos y no la pongamos en práctica en nuestras vidas. Él nos quiere hablar y nos quiere amar. Él quiere estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como lo dice en Juan 14:15, el que me ama guarda mis mandamientos, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él, es oído espiritual. Hará que no solamente usted conozca la voz de Dios, sino que usted también pueda obedecer la voz del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, el mensaje ha sido predicado. El Señor nos ha recordado que hay alguien que siempre va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y no quisiera irme sin antes preguntar si hubiera alguien aquí que aún no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Si hubiera alguien que aún no ha escuchado la voz de ese buen pastor. Si hay alguien. Bueno, entonces, si no hay nadie, entonces me puedo ir tranquila a recostar mi cabeza, perdón. ¿Alguien? Y ahora le voy a pedir al pastor que pase por aquí si hubiera alguien que necesita oración. Quiero que te pongas en pie, Iglesia de Jesucristo, y mientras pasa el grupo de alabanza aquí a este altar, quiero que le digas al hermano que tienes a tu lado: Dios nos ha hablado a través de su palabra. Cómo Dios ha usado a esta jovencita para que Él mismo transmita a través de ella como canal el mensaje de Dios a nuestros corazones, porque ¿cuántos saben que Él es nuestro buen pastor? Y si el Señor es nuestro pastor, absolutamente nada nos faltará. Mira cuántos beneficios nos ha predicado esta jovencita de acuerdo a las Escrituras.
que nos da nuestro buen pastor, que es Jesucristo. Levanta tus manos al cielo. Padre, te damos gracias. Gracias sobre gracia. Gracias por darnos a Jesús, el buen pastor, el pastor de los pastores, el pastor al cual podemos acudir, el pastor que cada día nos da ese pasto fresco, que nos lleva aguas de reposo, ese pastor que podemos experimentar de él su amor, su compasión, su misericordia. Qué bueno es saber que Él es la puerta, que Él es el único camino de salvación, porque Él mismo lo dijo, que era el camino, la verdad y la vida, y nadie íbamos al Padre sino a través de Él. Qué bueno es saber que podemos alcanzar salvación y vida eterna a través de Jesús, el buen pastor. Ayúdanos cada día como pueblo tuyo, Jesús, a escuchar la dulce voz del pastor, a obedecer la voz del pastor y a poder creer al consejo que tiene para nuestra vida nuestro gran pastor. Queremos seguir caminando contigo, Jesús, porque nos sentimos que tú nos tienes en el hueco de tu mano. Nos sentimos como ovejas que a veces no sabemos para dónde coger, no tenemos dirección, no sabemos cómo alimentarnos, pero tú nos guías a toda verdad y a toda justicia a través de tu Santo Espíritu como el buen pastor de nuestras vidas. Gracias, gracias porque de tu plenitud tomamos todos, y gracias sobre gracias. Mira cada una de estas vidas, cada una de tus ovejas, porque son tus ovejas, Jesús, las que tú estás sustentando, las que estás alimentando, las que estás proveyendo, a las que le estás nutriendo y a las que un día también las vas a glorificar, porque se van a vestir de cuerpo glorificado cuando tú vengas, Jesús, por segunda vez. Gracias por el gran privilegio de tenerte en nuestros corazones como el buen pastor.